educativo vienen a tomar relevancia, porque además de todo lo que debe implicar de los contenidos, también debemos de cuidar todos aquellos medios que nos faciliten la transmisión del contenido y que realmente se genere este fin último, ¿no? De la enseñanza, de que los niños aprendan, ¿no? Adquieran los conocimientos, los apropien, los apliquen de la mejor manera. Pero, lamentablemente, o no sé si lamentablemente o exitosamente, después de del COVID, nos ha venido a revolucionar totalmente estos esquemas, ¿no? Y el día de hoy, bueno, pues nos acompaña una gran persona, un gran ponente, que la verdad es que por ahí fue diosidencia nuestro encuentro, gracias a Olivia Durán, que nos contactó con él. Les presento a Jorge Islas Dolores, ¿vale? Ahorita les voy a dar una pequeña presentación de él. La realidad es que voy a tener que resumir su reseña porque es bastante extensa. Antes de proceder a ello, les voy a pedir de favor que por favor mantengan cerrados sus micrófonos. En caso de requerir hablar, nos pueden poner ahí en el chat la pregunta, el comentario que deseen y conforme vayamos avanzando, vamos a ir leyendo cada uno de ellos. En ese sentido, pues nuevamente vamos a dar inicio. Les presento a Jorge Islas Dolores. Jorge Islas es consultor en e-learning e investigación cuantitativa. Pues nada más, ahí les va, les voy a leer un poquitito de quién es este personaje, ¿ok? Tiene un máster en e-learning y es diseñador instruccional. Es especialista en el diseño, procesamiento y análisis de estudios cuantitativos aplicados a la investigación de mercados, opinión pública, audiencias de medios, diagnósticos urbanos y el desarrollo de proyectos de movilidad sostenible, principalmente sistemas de bicicleta pública y parquímetros. Tiene experiencia en el desarrollo de proyectos con énfasis en la aplicación de tecnología a los diferentes sectores productivos y el gobierno. Su última experiencia es en TEC, Tu Escuela en Casa. Aquí él tiene sus principales responsabilidades es asesorar a escuelas en la adopción de tecnologías para la enseñanza en línea, implantar plataformas de enseñanza online como Google, Microsoft, Udemy y otras. Formación online de profesores y estudiantes también. Y bueno, les voy a leer un poquitito de su educación, ¿no? Él tiene una especialización en urbanización y movilidad en disciplina académica por la Universidad de Cataluña. También es licenciado en Ciencias de Comunicación por el TEC de Monterrey. Tiene varias certificaciones, algunas de ellas por el Banco Interamericano del Desarrollo, en Fundamentos en Gestión de Proyectos de Desarrollo, Economía de Comportamiento para Mejores Políticas Públicas, Fundamentos en Datos para la Toma de Decisiones, Fundamentos en Gestión por Resultados, etcétera, 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 ¿no? Lo que les quiero transmitir es que traemos hoy un ponente buenísimo. Aprovechenlo, por favor, háganle las preguntas que crean convenientes, aprovechenlo al máximo porque además no nos está cobrando. Entonces, Jorge, bienvenido. Gracias, Cuauhtémoc, y bueno, gracias por las flores. En realidad espero no decepcionarlos. Sabemos que la experiencia y la preparación ayuda, pero finalmente todo se hace con el trabajo en equipo, que es un tema importantísimo para que desarrollemos en América Latina, y porque pues siempre el ser humano en sus diferentes facetas es capaz de aportar a la mejora de todo, ¿no? De nuestra sociedad. Perfecto. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, mi estimado Jorge, y ahorita te voy a dar la batuta ya para que puedas llevar a cabo tu presentación, Jorge, pero me quisiera solamente centrar en una primera pregunta y a partir de ahí ya dejarte a nuestro amable auditorio. Jorge, el factor tecnología y todas las herramientas que tienen que ver con tecnología en temas de educación, ¿qué factor o qué relevancia están tomando para la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes? Ok. Primero, tenemos que entender que vivimos en un mundo que tiende a la digitalización. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se pueda digitalizar va a ser digitalizado, ¿sí? En el caso de la educación, los componentes clave para este proceso es los contenidos o el dominio
de una materia para generar contenidos válidos, ¿sí? La pedagogía, en el que el profesor tiene un puesto central en el diseño de actividades que permitan que esos contenidos sean asimilados y comprendidos por el estudiante, que estos dos elementos pues siempre han sido parte de la educación, ¿sí? El tercer elemento que se une ahora es el de la tecnología, porque las plataformas nos permiten distribuir esos materiales, enriquecer esas actividades y finalmente preparar a los chicos en seres humanos capaces de aprender, convivir en sociedad, hacer cosas, pero también de participar en lo que es el mundo laboral del siglo XXI. ¿Sí? Ese es un poquito el elemento en el que interviene la tecnología como un nuevo agregado a lo que es la educación tradicional. Y sin perder siempre de vista que la tecnología tiene que ser nuestro medio, no nuestro fin, mi estimado Jorge. Totalmente. El término e-learning se deriva en muchos sentidos en la mediación tecnológica, pero la mediación tecnológica es solamente un elemento facilitador. No es ni el centro de la educación, el centro de la educación es el estudiante, ni tiene que ser la única manera de desarrollar al ser humano, ¿no? Es solamente una herramienta más. Es una herramienta más. Y es ahí donde recalcamos la importancia en todas estas instituciones que tienen como sus actividades la enseñanza-aprendizaje, que nunca, nunca, nunca dejen de lado al estudiante. Es el centro y es la razón principal por la cual existimos y por las cuales existen grandes variedades de modelos de enseñanza-aprendizaje, grandes variedades de tecnología, etcétera, ¿no? Mi estimado Jorge, ahora sí te dejo con ellos. Muchísimas gracias y adelante, te aprovecharemos. Sí, gracias. Antes que nada, pues agradecer a todos su participación en este webinar y especialmente a Neurona Estratégica su invitación. Voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Sí, ven la pantalla ahora, ¿verdad? Correcto. Perfecto. El título del webinar, como mencionó Cuauhtémoc, es Enseñar por Internet, una guía para escuelas mexicanas. Y bueno, pues como escribió en su día Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. Y así, en este año, la pandemia del coronavirus nos tomó por sorpresa a todos. Por primera vez en la historia, se suspendieron las clases presenciales a nivel global. Entonces, la enseñanza en línea apareció como una alternativa para que las escuelas continuaran con su labor educativa. Sin embargo, no ha sido una transición fácil por muchos motivos que sobre todo los profesores conocen, los padres de familia y los estudiantes. ¿Sí? Porque la educación en línea presenta muchos retos, ¿sí? Y cambiar de un modelo presencial a un modelo a distancia, pues no es fácil, ¿sí? Y la realidad es que las escuelas no estábamos preparados para ello. ¿Sí? Y en ese camino, pues nos encontramos con diferentes retos. El primero es que tenemos que evitar la transmisión o la impartición en vivo de clases por Zoom de manera continua, sin echar mano de actividades y recursos que faciliten el aprendizaje del alumno. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchas veces partimos con la solución o con la idea de que la herramienta nos va a dar la solución y la videoconferencia es excelente para dar una sensación de presencialidad, pero es insuficiente como medio de enseñanza. Y es insuficiente porque si no se le enriquece con actividades simultáneas
o incluso posteriores a la clase, el estudiante pues se va a ver desmotivado, ¿sí? Se va a ver fatigado. De alguna manera, mantener la atención durante más de 12 minutos en una conferencia por internet no es sencillo. Ahora, imaginemos que somos un estudiante que tiene que escuchar durante 5 horas al día a sus profesores por Zoom, durante 5 días a la semana, durante un mes o varios, como es el caso que nos lleva ahora. Piensen que somos ese estudiante. ¿Durante cuánto tiempo mantendremos la atención? Y lo peor aún, ¿durante cuánto tiempo mantendremos la motivación? Por eso es que Zoom es una herramienta más. No es la única herramienta que tenemos que utilizar para enseñar en línea, ¿sí? Es importante como una manera de interactuar con los estudiantes, nos sirve para orientarlos, nos sirve para motivarlos, pero no es suficiente para llevar la enseñanza a cada rincón del país, ¿sí? Si así fuera, la televisión educativa habría sido suficiente. Eh, en ese sentido, tenemos que enriquecer la experiencia de la enseñanza en vivo, utilizando herramientas como Jamboard de Google Meet, que es una pizarra virtual, que permite enriquecer esa experiencia y dar la sensación de que se está en un aula o que se comparte un pizarrón en el que los chicos pueden interactuar y hacer ejercicios a la par del profesor. Sin embargo, hay que dosificar estas experiencias y combinarlas con otros soportes o recursos que tenemos para enseñar por Internet, ¿sí? También tenemos que pensar que en una transmisión en vivo, si utilizamos un pizarrón, existe la posibilidad de que la persona tenga problemas al tomar apuntes porque la escritura es simultánea a la lectura. Y no hay posibilidad de detener al profesor. Y si somos un chico que a lo mejor tiene un celular no de última generación, sino de esos chiquitos que tienen varios años de atraso, pues la posibilidad de seguir la clase y tomar notas se vuelve realmente un reto. Entonces, el primer reto es esta idea de evitar la reproducción de la enseñanza en el aula a través de una herramienta como Zoom o cualquier sistema de videoconferencia. El reto número 2 es superar la distancia social. La interacción del estudiante con sus compañeros y con su profesor es vital para el aprendizaje, especialmente en la educación básica. Recordemos que el estudiante tiene que aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir en sociedad y aprender a ser. Por este motivo hay que buscar actividades que fomenten la interacción y la colaboración con los compañeros, ¿sí? Tal vez es un segundo paso o un segundo aprendizaje que tienen que tener los profesores, pero ya existen las herramientas que permiten la colaboración en línea, la discusión, el debate, el diálogo y la conversación en ambientes virtuales. Así que bueno, tenemos que considerarlo y utilizar las herramientas adecuadas para superar dicha distancia social. El tercer reto es adaptarse a las necesidades del alumnado. Tenemos que centrar la enseñanza en el estudiante y considerar sus necesidades educativas, así como el contexto en el que se desenvuelve. No todos los estudiantes, por ejemplo, cuentan con una computadora para su uso exclusivo en el hogar, ¿sí? Y es muy probable que tengan que compartirla en casa, no solo con los hermanos, incluso con los padres de familia. Si alguien está trabajando a distancia, también tiene que hacer uso del equipo
Y es un elemento que tenemos que considerar al momento de planear nuestros cursos por Internet. Otro problema, otra situación que se puede presentar es que no todos los estudiantes saben utilizar las aplicaciones que se requieren para el aprendizaje a distancia. ¿Sí? Y en el caso de los más pequeños se vuelve complicado porque se necesita el acompañamiento de un adulto. ¿Sí? Estamos pensando en los niños de preescolar, en los que van en primero, segundo y tal vez tercer grado de primaria. El cuarto reto es involucrar a los padres de familia, especialmente en esos niveles de educación básica, por lo que es muy importante que exista una comunicación frecuente con ellos sobre el desempeño del estudiante, su cumplimiento y los problemas que presenta, para que los padres puedan en casa apoyar al chico. Otro reto es facilitar la autogestión del estudiante. Necesitamos darles herramientas para que ellos puedan administrar y organizar su aprendizaje. Muchas veces la planificación va a ser importante, tener un calendario, avisarles que tienen una actividad pendiente, de alguna manera instruirles y hacerles recomendaciones que faciliten el trabajo a distancia. Otro reto es promover un aprendizaje situado en el contexto sociocultural del estudiante y que sea transferible a otras situaciones de aplicación. No quedarnos meramente en los procesos y en la memorización, sino hacer énfasis en la aplicación y la transferencia de este conocimiento a situaciones, bueno, en este caso de la vida cotidiana, de la vida académica y en otros niveles incluso del trabajo. Otra cosa importante es proporcionar soporte técnico y pedagógico al estudiante, porque no podemos dar por hecho de que ellos tienen las habilidades técnicas para usar las plataformas o que cuenten con las estrategias de estudios para abordar una materia. En este sentido, el profesor pues también tiene una función extra de soporte. Otro reto es evitar las afecciones físicas y mentales, como el estrés, el insomnio, la fatiga visual, el síndrome del desgaste. Ahora también aparece lo que le están llamando fatiga por Zoom, ¿sí? Que son situaciones que se presentan debido al estrés, debido a que a lo mejor el chico ya no tiene tanta actividad física por estar frente a la pantalla, ¿sí? Y bueno, es necesario hacer pausas activas, reducir el tiempo de trabajo frente a la pantalla e insistimos mucho en mantener una comunicación con cada uno de ellos. Y por último, pero no menos importante, es el hecho de que las personas con discapacidad son el grupo más vulnerable y uno de los más afectados por el cierre de las escuelas. ¿Sí? La buena noticia es que existen alternativas como Google Suite para la educación, que permite adaptar el aprendizaje a estudiantes con problemas de visión o audición e incluso con discapacidades físicas, gracias a funciones como la ampliación de texto, el dictado por voz o la compatibilidad con Braille. Estos retos son reales, lo estamos viviendo, lo están viviendo los chicos, las familias, los profesores, pero también tenemos herramientas y métodos para superar estos obstáculos. Entre los aspectos a considerar para impartir una clase por Internet, tenemos en primer lugar una concepción en que la educación en línea se tiene que concebir como un proceso activo, opuesto a la idea tradicional que considera que el estudiante es un sujeto pasivo
en el que el profesor deposita una serie de conocimientos. Desde este punto de vista, el aprendizaje es una construcción del conocimiento que se genera desde el rol activo del alumno y la mediación del profesor, que en el caso de la enseñanza en línea también está mediada por la tecnología. Y en esta concepción tenemos que empezar a crear y a planificar nuestro curso o nuestros cursos por internet. Y bueno, insistimos, a lo mejor parece que estamos contra Zoom, pero no es así. Sin embargo, el error más común del profesor es creer que la educación en línea es transmitir una clase por videoconferencia. Y aquí tenemos que remarcar que la atención que puede sostener un estudiante a una clase transmitida por Zoom a través de la oralidad como soporte, no va a superar los 10 minutos. Tenemos que tener actividades a través de una pizarra virtual, tenemos que hacerlos participar, pero no considerarlos como unos chicos que van a estar concentrados en nuestro discurso, tomando notas y aprendiendo. Y en ese sentido tenemos muchas herramientas, ¿sí? La educación en línea se puede concebir desde un modelo asincrónico, es decir, desde un modelo que permite que el estudiante realice actividades en el tiempo y espacio en el que él disponga, sin que éstas sean simultáneas, hasta un modelo sincrónico en el que toda la actividad del proceso educativo se realiza de manera simultánea entre el profesor y el grupo. Las herramientas para cada uno de este continuo van desde el uso de textos e imágenes, el correo electrónico, los tablones y los foros de discusión en su manera más básica, el video pregrabado, el audio pregrabado, la discusión por audio, ¿sí? En modelos asíncronos, es decir, hacemos la grabación, la subimos a internet y el chico hace la descarga o la escucha en línea, ¿sí? En el momento en el que lo decide o en el momento en que está realizando la actividad, hasta las actividades más ricas, por así decirlo, más ricas en el sentido audiovisual, en el sentido de las sensaciones, que es por una parte, las herramientas colaborativas en tiempo real, el chat en grupo, la mensajería, hasta lo que es la audioconferencia, la videoconferencia y el pizarrón virtual. Del pizarrón virtual, que es una innovación pues relativamente reciente, probablemente no tengan más de un año, Google sacó la herramienta Jamboard, que tiene un dispositivo físico que funciona como pizarra virtual que permite el trabajo simultáneo en un aula y a distancia, pero que también se presenta como una alternativa de software en la que uno puede interactuar a través de un teléfono, una tableta o una computadora desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando, evidentemente, la pizarra esté compartida por el profesor hacia el estudiante. Vamos a presentar un video para que tengan una idea de cómo funciona. Jamboard hits a sweet spot for us on campus. Interactive whiteboards have been a part of education for a long time, but they're less intuitive than the Jamboard is. NC State has over 30,000 students. They're coming from different backgrounds. Students are studying foreign languages using the Jamboards. I've seen students work out equations, annotating images, studying anatomy. We put the tools out and the students do things that are unexpected, and we've seen that with Jamboard. One of the problems that is solved is, I've done all this whiteboard work and then you see students taking pictures of it on their phone, but now it saves into an app that they can edit later, share with other people. The app is mobile and works on lots of different devices. A dissertation is really intimidating and they've never done this before.
being able to access the web. With Jamboard, they have more freedom to just kind of brainstorm and think through things. It helps them see the places that they're passionate about. It is life-changing. We are a G Suite campus. We use all the Google tools here. So whether that's docs or sheets or slides, there's not a barrier to accessing what you've created on the Jamboard. One of our main missions is to connect different types of disciplines and create spaces for interdisciplinary work. Jamboard fits into this new philosophy of collaboration and democratizing access to technology. Claro, para los que estudiamos en el siglo pasado, esto definitivamente era del futuro. Un dispositivo de estos tiene un precio de $5,000, no es nada barato. Sin embargo, la aplicación y el software, que es funcional y activo, es totalmente gratuito para los centros educativos, sin necesidad de comprar el dispositivo de hardware, ¿sí? Entonces se puede utilizar como una pizarra virtual en una clase en vivo a través de Google Meet, por lo cual pues sigue dando más posibilidades al profesor para impartir su materia. Entre esas posibilidades, por ejemplo, para los chicos que a lo mejor están trabajando con un celular o una tableta, ¿sí? Y tienen que hacer una actividad en el aula y carecen de una pluma táctil, ¿sí? Esta herramienta incluso tiene un sistema de inteligencia artificial que reconoce caracteres y formas, ¿sí? De manera que incluso aquellos que no tenemos la habilidad para hacer un dibujo o no tenemos una excelente caligrafía, pues podemos obtener resultados sorprendentes, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, como haciendo un trazo empieza el reconocimiento del trazo. Aquí, por ejemplo, esto que en mi imaginación era un perrito. ¿Sí? Bueno, para Google dice, ok, me dice, ¿es un rinoceronte, es un perro o qué es? ¿No? Ya le indico que es mi forma y lo puedo colocar. ¿Sí? De esta manera, de manera muy rápida, se pueden obtener resultados sorprendentes, ¿sí? Y podemos crear actividades en línea o tenerlas preparadas para que el chico pueda trabajar desde casa mientras se imparte la clase, ¿sí? Esta herramienta pues es útil no solo para los universitarios que a lo mejor le dan un uso muy sofisticado, sino también para los chicos que todavía no desarrollan todas las habilidades para escribir o que todavía no leen, pero que pueden hacer un uso de la pantalla a través de actividades basadas en lo táctil, con instrucciones en voz o aplicando ciertos elementos que faciliten la actividad, ¿sí? Bueno, era un ejemplo nada más, ¿sí? Volviendo al tema del diseño de cursos, tenemos que tener en cuenta que para crear una educación en línea de calidad necesitamos, en primer lugar, el dominio de las estrategias pedagógicas. ¿Para qué? Para crear actividades capaces de desarrollar los aprendizajes esperados en la materia. Además de ese conocimiento pedagógico, necesitamos obviamente el dominio de la materia para ofrecer contenidos válidos y actuales. Y el tercer elemento es el dominio de las herramientas tecnológicas que sirven para transmitir los contenidos y que son el soporte para la actividad pedagógica diseñada por el profesor. La ausencia de alguno de estos elementos obviamente afecta los resultados de la enseñanza, ya sea que se desaprovechan los beneficios que aportan las tecnologías, por ejemplo, en el caso de que tengamos contenido y actividades idóneas, pero que no las traduzcamos o las incorporemos a una plataforma tecnológica.
Otro problema es que si tenemos pedagogía y tecnología, pero no tenemos conocimiento en la materia, pues nuestra enseñanza no va a tener ningún rigor y probablemente pues, no sirva de nada. Y finalmente, si tenemos materiales con mucha calidad y tecnología, pero no tenemos un sustento pedagógico que permitan que esos contenidos sean asimilados, pues tampoco vamos a obtener los resultados esperados en el estudiante. El estudiante no va a ser capaz de desarrollar ese aprendizaje. Bueno, todo esto finalmente se lleva a un marco de trabajo, que es el que estoy presentando, en el que esos elementos clave están presentes aquí. Tenemos nuestras actividades de aprendizaje, nuestros recursos o contenidos y nuestros materiales y herramientas tecnológicas. Estas actividades obviamente están diseñadas en función de los objetivos del aprendizaje de la materia. Se someten a una evaluación para conocer el nivel de dominio que logró obtener el estudiante y están condicionadas por una situación de aplicación y unas competencias que están previstas en el momento en que se diseña el curso. No hay que dejar de lado ni el perfil del estudiante, ni el de competencias que establece el programa de estudios de cada nivel educativo, ni dejar a un lado, sino que hay que considerar la importante participación de la facilitación docente. Es decir, no podemos nuevamente considerar que teniendo materiales, actividades, plataforma tecnológica y evaluaciones, el estudiante no va a requerir el soporte del profesor. La facilitación docente también es vital, ¿sí? Así como el apoyo entre pares, siempre y cuando esto sea posible, que se considera una estrategia adecuada, pues para no solo para generar colaboración entre los estudiantes, sino también para transmitir o reforzar los aprendizajes que se están teniendo. A veces es más fácil para un chico preguntarle al compañero que a lo mejor es el más avanzado en la clase o al que le tiene confianza, que le explique un tema, en vez de recurrir todo el tiempo al profesor. Pero eso en la medida que se tiene que utilizar de acuerdo al criterio de cada docente y dependiendo de cada situación y las posibilidades que haya de interacción. Jorge, te voy a interrumpir. Hay una pregunta ahí en el chat para ti. Sí, dime. Pregunta Jessica Dones, me dice, ¿cómo mencionó el programa para la discapacidad? Es decir, quiere saber cuál es el programa que estabas recomendando para las personas con discapacidad. Ok, bueno, la recomendación en general que yo hago para los centros educativos de educación básica y media, e incluso para las universidades es una muy buena opción, es Google Suite para la educación, que más que un programa es un conjunto de herramientas que funcionan de manera integrada. Entonces, Google Suite para la educación permite a través de sus diferentes herramientas que el profesor diseñe actividades considerando la accesibilidad a los contenidos, es decir, que considere las condiciones visuales, auditivas, ¿sí? O motrices de su estudiante. Lo hace de diferentes maneras a través de cada una de las herramientas. Por ejemplo, tiene la posibilidad de recibir dictado por voz, tiene la posibilidad de escribir subtítulos, aunque en este caso los subtítulos están por el momento limitados al idioma inglés. ¿Sí? Si nosotros hacemos una videoconferencia o impartimos una clase por Google Meet y estamos hablando en inglés, el sistema puede hacer la traducción directa, ¿sí?
o la creación directa de los subtítulos. Entonces tiene herramientas de este tipo que en el momento de crear los contenidos e integrarlos facilita la lectura por parte de personas con alguna discapacidad, ¿sí? Aunque posiblemente no abarca todas las situaciones, las diferentes situaciones de discapacidad, sí permite de alguna manera trabajar varias de ellas. Muy bien, perfecto. Gracias. Ok, bueno, continuemos. Este marco que parece un poquito complicado, bueno, el anterior, ¿sí? Lo vamos a traducir a lo que es un lienzo de planificación, que es una herramienta que estamos construyendo para facilitar la labor de los profesores. En este lienzo de planificación tenemos todos los elementos clave que se deben considerar al momento de diseñar una sesión de clase. Por ejemplo, vamos a llenarlo. Si yo soy un profesor de matemáticas 1 de secundaria, ¿sí? Pongo aquí matemáticas 1. Mi tema en este caso puede ser el número, fracción decimal y notación decimal. Hay unas competencias establecidas para el aprendizaje en ese nivel y en esa materia, que son resolver problemas de manera autónoma, comunicar información matemática, validar procedimientos y resultados y manejar técnicas eficientemente, pues las incluimos en la parte correspondiente. Incluimos la situación de aplicación de la competencia o del aprendizaje, su objetivo, las sesiones que vamos a utilizar para desarrollar el aprendizaje, que en este caso son 3, y cada sesión tiene un objetivo en específico, que a su vez utiliza cada sesión una serie de secuencias didácticas que ocupan 3 momentos. ¿Sí? El primer momento es que sabemos, ¿sí? El segundo momento es que estamos aprendiendo, y el tercer momento es que aprendimos. Entonces consideramos todos este tipo de elementos para, una vez analizado y reflexionado sobre cuál es la actividad adecuada para que el estudiante alcance el aprendizaje, diseñamos las actividades y las incluimos. ¿Para qué sabemos? Por ejemplo, podemos poner una actividad de responder un cuestionario que nos va a servir a su vez como una especie de diagnóstico para saber cómo llega el chico a la sesión. Y como son matemáticas, bueno, en la segunda fase le ponemos ejercicios sobre lo que se está aprendiendo, y en la tercera le ponemos problemas. ¿A qué me refiero? Que buscamos presentar situaciones de la vida real en la que el estudiante pueda aplicar el conocimiento recién adquirido. En este mismo tenor, hacemos una evaluación de cada sesión utilizando los diferentes tipos de evaluaciones. Vamos a pensar que la que es previa es diagnóstica, los ejercicios son formativos, y ya aprendimos, pues eso es básicamente una evaluación continua, porque bueno, la sumativa ya será al término del trimestre, del mes o de la semana, según establezca el profesor. Para realizar estas actividades, pues establecemos una serie de recursos que va desde la teoría, la explicación de los conceptos, los procedimientos que tiene que llevar a cabo el estudiante para dominar, en este caso, la conversión de decimales a notación, de fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Y incluimos también lo que son el libro de texto, ¿no? La parte correspondiente. Toda esta planificación, al final de cuentas, la integramos en las diferentes herramientas, en este caso de Google, Google Classroom, Google Meet, Google Jamboard, los formularios
y YouTube. Entonces, con este lienzo podemos hacer un diseño sesión por sesión de nuestro curso y ahora sí, aplicarlo a nuestra clase. Bueno, volviendo al marco de trabajo, tenemos otra vez las actividades de aprendizaje como la parte central, como el corazón de nuestro curso en línea. Y, ok, perdón. Ahorita regresamos con las actividades. En este marco de trabajo, el comienzo es el perfil del estudiante. Es decir, nos adelantamos un poquito para darles un panorama general de todo lo que se necesita para diseñar un curso en línea, pero siempre en este caso la educación está centrada en el estudiante, por lo tanto, el inicio del diseño de nuestro curso es el perfil del estudiante y su contexto educativo. Necesitamos saber qué edad tiene, qué tipo de equipamiento tiene, qué habilidades o competencias digitales domina, si tiene la posibilidad de tener soporte y supervisión en el hogar. Necesitamos saber cuáles son sus intereses y cuál es su contexto diario de conexión a Internet, porque muchas veces los chicos ni siquiera tienen la posibilidad de conectarse a Internet de manera frecuente. ¿Sí? A mí me ha tocado conocer, por ejemplo, casos de personas que a lo mejor viven en zonas semirurales donde no hay Internet, ¿sí? Y sin embargo, cuando tienen una necesidad de aprender, la gente busca alternativas. En este caso, algunos se acercan a personas que les puedan dar soporte y que les puedan descargar los materiales a su celular en una zona donde sí hay conectividad para que después el chico, totalmente desconectado, pueda trabajar. Entonces necesitamos saber cuáles son las condiciones y quién es nuestro estudiante. Además, necesitamos saber cuáles son las habilidades digitales que puede llegar a tener de acuerdo a su edad. En este sentido, en un contexto con recursos avanzados, y sería lo ideal, podemos pensar que un chico de 6 años tiene la capacidad para encender y apagar equipos y que también puede utilizar aplicaciones táctiles. Un año más tarde, siempre y cuando tengan las condiciones de equipamiento y soporte, ¿sí?, podría usar un navegador, un procesador de palabras y tal vez buscar por palabras clave. De los 8 a los 9 años, puede empezar a trabajar con software para presentaciones, puede empezar a compartir documentos e incluso a colaborar y proporcionar retroalimentación a sus pares. A los 10 años, idealmente, ya puede citar fuentes adecuadamente, ¿sí?, aunque sabemos que en muchos casos ni siquiera los adultos son capaces de hacerlo. Pero bueno, estés en un contexto con recursos avanzados, con mucho soporte, para que pueda hacerlo. También puede escribir con fluidez y enviar un correo electrónico. A los 11 años, puede analizar la veracidad de las fuentes, que es el mismo caso que comentamos. Puede hacer capturas de pantalla, usar marcadores de URLs, comunicarse en líneas e incluso diseñar una página web. ¿Sí? Después de los 12 y en adelante puede organizar su correo electrónico, organizar documentos, usar el calendario, usar una hoja de cálculo, usar gráficas y usar una identidad digital. Es decir, después de los 13 años, pues a lo mejor ya tiene las condiciones suficientes para unirse a una red social. Este es un esquema real, es decir, ocurre en los chicos de esta edad siempre y cuando tengan las condiciones para que desarrollen esas competencias. Lo cual quiere decir que esto es posible
lograrlo en todo el mundo, con todos los chicos, siempre y cuando tengan condiciones similares. Y ya sabemos que en México la asimetría social es tremenda y que evidentemente, aunque exista la capacidad, no siempre existen las condiciones para obtener lo mejor de ellos. Bueno, una vez que conocemos a nuestro estudiante y su contexto como elementos previos para el diseño del curso, entonces sí podemos decidir qué tipo de actividad vamos a elaborar para que ellos aprendan. Esas actividades van a depender, volvemos a lo mismo, de sus condiciones, de su contexto, de su equipamiento. Y pueden ser muy diversas. Se pueden hacer desde una manera muy simple, a través de cuestionarios, a través de lecturas. Pero básicamente se categorizan este tipo de actividades en 5 rubros. Las primeras son de análisis y síntesis, como mapas conceptuales, líneas temporales, infografía, pósteres. También podemos aquí aplicar cuestionarios u otras herramientas para que el chico pues desarrolle la actividad de aprendizaje. Tenemos las actividades de investigación o resolución de problemas, como el estudio de casos, los proyectos o los trabajos de campo. Bueno, también pueden programarse desde la educación básica hasta la universitaria. Tenemos actividades de interacción y comunicación como los debates virtuales, que como hemos visto, requieren ya cierto dominio y aprendizaje de las herramientas tecnológicas. Así como podemos crear actividades de construcción colaborativa del conocimiento, que en el caso de Google Suite nos ofrece la posibilidad de crear documentos colaborativos en procesador de palabras, en hojas de cálculo, en diapositivas, ¿sí? O en Jamboard, si ya lo queremos ver en términos de pizarras virtuales. Y el último tipo de actividades son las actividades de reflexión, que muchas veces sí van dirigidas a lo mejor a niveles ya de educación media o universitaria, como las lecturas dirigidas y los portafolios. Y estas actividades a su vez se van a traducir en una evaluación que, como comentamos, más allá de ser diagnóstica, formativa o sumativa y continua, también puede caer en una serie de estrategias. Básicamente las estrategias de evaluación que vamos a utilizar para nuestro curso va a ser, en primer lugar, la acreditación de la comprensión de los contenidos. Que digamos que es lo que usualmente se utiliza en las escuelas. Sin embargo, podemos promover una estrategia mucho más compleja, que es la resolución de casos, ¿sí? No tanto como problemas como ejercicios, sino ya de casos más complejos. La elaboración de proyectos, la participación en debates y las simulaciones. ¿Sí? Y un recurso que está utilizado últimamente, que es el de la ludificación o gamificación o gamification, ¿sí? Donde la actividad se convierte en un juego en el que el estudiante compite por ganar, ¿sí? Y de esta manera va aprendiendo. Ejemplos son el clásico maratón hasta los juegos interactivos. Son pocas las plataformas que lo incluyen, en este caso Google Suite para la educación no lo hace, pero sí encontramos en el mercado algunas que incluyen esta estrategia de evaluación. Y bueno, aquí regresamos al docente, ¿sí? El docente finalmente es importantísimo. Aquí tenemos a una especie de Superman, porque sí hay que serlo en este tiempo, ¿sí? No es sencilla la labor que están realizando, y sobre todo porque está cambiando su papel, en el que volvemos a lo mismo, la interacción en el aula, pues prácticamente terminó, y tenemos que ser planificadores y diseñadores de actividades para que los chicos lo realicen de manera independiente. Entonces el profesor se convierte en un facilitador capaz de fomentar el aprendizaje activo
que es el núcleo de la enseñanza en línea, ¿sí? La actividad. Capaz de proporcionar una retroalimentación continua y rápida a los estudiantes, tanto para informar como para reconocer su trabajo. También tenemos que promover el contacto entre los estudiantes para el tema de superar la distancia social a través de debates, foros virtuales, y no necesariamente académicos, sino pueden ser de hobbies o simplemente pues vamos a mantener esa unidad del grupo, aunque sea de una manera tecnológica. Otra función importante es informar de las fechas límite para la resolución de las tareas. En la medida en que los chicos cuenten con un calendario planificado que les indique cuándo tienen que entregar una actividad, su vida va a ser más sencilla. Y, claro, atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Una ventaja de las plataformas tecnológicas, por ejemplo, en el caso de Google Suite for Education, es que podemos tener un registro del desempeño de cada estudiante, podemos saber en qué se ha equivocado, podemos saber cuáles son las áreas que tenemos que atender para mejorar la educación de los chicos. Y bueno, otra función es comunicar las expectativas de aprendizaje para cada estudiante. Me voy a apurar un poquito por el tema del tiempo, pero ya llegamos finalmente a lo que representan los materiales y herramientas, ¿no? Que a veces es la duda que tiene una gran parte de los docentes. La herramienta central es la plataforma de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje, conocida típicamente como Learning Management Systems, que son sistemas de aprendizaje en línea que permiten la creación y gestión de aulas virtuales para la enseñanza por Internet. Estas aulas ofrecen la ventaja de concentrar las comunicaciones, los materiales o contenidos, las actividades y evaluaciones de una clase en forma integrada, ¿sí? De manera que el estudiante y el profesor trabajan en un solo punto virtual, ¿sí? Todo el proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo del curso. Ejemplos, tenemos Google Classroom, Teams de Microsoft, OpenLMS, Canva, Blackboard, Moodle. Hay una infinidad de LMS, algunos gratuitos, otros de pago. Pero entre las opciones más interesantes, porque va más allá de ser solamente una aula virtual, es Google Suite para la Educación, que incluye además un procesador de texto, una hoja de cálculo, formularios para hacer cuestionarios o para hacer exámenes, la posibilidad de tener una herramienta para diseñar sitios web, un repositorio digital en la nube que evita que nuestra computadora se llene de materiales del estudiante y que el estudiante también se acabe la memoria de su celular. Tenemos Google Presentaciones, calendario, grupos, correo electrónico, Google Meet, mensajería, nuestra pizarra virtual, y incluso podemos integrar YouTube, con la gran ventaja de que este servicio, este licenciamiento, es gratuito para escuelas acreditadas ante la Secretaría de Educación Pública. Y esa plataforma va a contener los recursos educativos y las actividades, así como las evaluaciones que vamos a necesitar para impartir nuestra clase. Los recursos educativos son los contenidos o materiales que explican al estudiante qué es lo que debe ser aprendido. Especialmente en modalidades asíncronas de enseñanza, donde no tenemos a lo mejor la videoconferencia para impartir al estudiante, podemos incluir recursos que le permitan aprender sin la necesidad de estar conectados a una videoconferencia. Y
tenemos la gran ventaja de que en Internet existen miles de recursos para los diferentes niveles educativos. La tarea del profesor en este caso es identificar, analizar y organizar esos materiales de acuerdo a las competencias que se deseen desarrollar en el estudiante en una sesión específica. Estos recursos los podemos encontrar, por ejemplo, en la Nueva Escuela Mexicana, que ofrece más de 3.200 recursos educativos. Khan Academy, que también tiene recursos desde educación preescolar hasta bachillerato e incluso para la universidad. YouTube para escuelas. Y bueno, Google nos da la posibilidad de buscar por Internet uno de los tantos miles de recursos que seguramente están disponibles para su clase. Pero quiero terminar con una serie de recomendaciones para los centros educativos. Primero tenemos que iniciar la transición a un modelo de enseñanza de emergencia que permite la aplicación de la tecnología para crear un modelo robusto de aplicación mixta para el futuro. Es decir, una vez que empezamos a enseñar por Internet, tenemos que continuar para fortalecer ese modelo y utilizarlo cuando hay una situación de emergencia. La gran ventaja de estas plataformas es que los recursos que hayamos generado se mantienen ahí. Es decir, nos da la oportunidad de que curso a curso podemos tener más materiales, más actividades y utilizarlas dentro y fuera de clase, independientemente de si nuestra clase es presencial, si es mixta o si es a distancia. Tenemos que partir de un modelo básico, que es una segunda recomendación. Antes de correr tenemos que caminar. Tenemos que partir de un modelo básico que permita la adaptación de profesores, estudiantes y familias. Aprovechar esta experiencia que ha sido tan difícil para fortalecer la práctica educativa y prepararse ante eventuales contingencias. Y la última recomendación es iniciar un programa de reducción de la brecha digital, especialmente en entornos con estudiantes, pues, digamos, de grupos vulnerables. ¿Qué hemos aprendido? La primera es que no existe la receta infalible. Es decir, tenemos que aprender y adaptar. Es necesario implantar un modelo que desarrolle las competencias digitales del profesor, del estudiante, de los padres de familia y que sea incluyente. Y la idea es no dejar a nadie atrás. Tenemos que buscar un balance entre calidad y cantidad. ¿Sí? Si la situación lo amerita, tenemos que discernir entre lo que es importante y lo que a lo mejor no es tan relevante para diseñar una clase que no genere más problemas que beneficios en el estudiante. Y bueno, la comunicación es clave como parte del acompañamiento. Siempre hay que estar en constante comunicación con el estudiante y los padres de familia. Y pues tenemos que desarrollar nuestras competencias digitales y repensar los espacios de aprendizaje para el regreso a las clases presenciales. Porque pues después de esto seguramente nada va a ser como antes. Y las 6P de la enseñanza en línea: planificación, pedagogía, plataforma, paciencia, perseverancia y pasión. Todo eso lo vamos a necesitar. ¿Sí? Bueno, esto es importante. Si hay oportunidad, le podría mostrarles rápidamente cómo integramos el lienzo de planificación a la clase de Google Classroom. ¿Sí? A ver. Bueno. Sí tenemos tiempo. Okay. Jorge, hay una pregunta en el chat de Dinora. Me pregunta, ¿estas páginas que están compartiendo tienen algún costo?
Se refiere a las páginas de los elementos. Sí. El No tienen ningún costo. En este caso, en cuanto a los recursos, que es la nueva escuela mexicana, en la dirección web de nem.cep.gov.mx van a encontrar miles de recursos distribuidos por nivel educativo y materia. Lo mismo en Khan Academy, lo mismo en YouTube. ¿Sí? Les estoy recomendando de inicio estos portales porque están alineados con los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, en Internet existen muchísimos y muy bien hechos y de gran nivel para incorporarlos a su clase sin necesidad de diseñar o elaborar recursos propios. ¿Sí? Aquí la clave es no reinventar la rueda, sino utilizar lo que ya existe para mejorar nuestra sesión, ¿sí? Y también optimizar nuestro tiempo. Ok, así rapidito, este tipo de lienzo de planificación lo podemos integrar, por ejemplo, la sesión 3, que incluye estas actividades, una evaluación muy específica, unos recursos y unas herramientas en Google Classroom. Voy a abrir aquí, por ejemplo, este recurso. A ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Por ejemplo, este es un recurso de la Secretaría de Educación Pública que presenta la teoría. Matemáticas primer grado. Bloque 1. 3. Fracciones y decimales. No se observa. Tipos de fracciones y decimales. Ok. Perdón, a ver. Oli, ¿estás viendo mi pantalla? Estamos viendo tu esquema. Ya Esquema. resuelto el de materia, tema, competencias. Ok. ¿El video no logras visualizarlo? No, ese no. Okay. Se escuchó, pero no logramos verlo. Ok, bueno. Algunos asuntos aquí. Bueno, les voy a mostrar cómo se pasa el lienzo en este caso, al aula virtual de Google Classroom. Así, rapidito. Esta es la página de bienvenida de Google Classroom. Por ahí tengo un par de ejemplos. Pero aquí podemos ver cómo se crea una clase. Tan simple como con un botón ponemos, le pedimos que la cree, le damos un nombre. Le estoy poniendo webinar porque es un ejemplo para este webinar. La sección formación continua. Probablemente le pondría secundaria. El nombre de la materia, que en este caso es Matemáticas 1, y el número de aula de la escuela presencial. En este caso no tengo escuela, le pongo virtual. Le doy crear y Google me empieza a crear una aula virtual. Se tarda un poquito porque está preparando todo. Ajá. Aquí ya estoy en mi aula recién creada. Y ahora, bueno, quiero crear mi sesión. ¿Sí? Lo que hago es irme a trabajo de clase, creo un tema, que en este caso va a ser la sección 3. Le pongo el nombre, número sesión 3, fracciones decimales y números decimales. Le doy añadir y ya añadí el tema. Ahora voy a incorporar los materiales. Le doy crear material. Escribo el título del material y la descripción. Y empiezo a añadirlos. Para esto, obviamente, yo ya tengo localizado o creado el material que voy a incorporar. En este caso, como son una serie de videos que yo ya localicé en YouTube, simplemente escribo el URL
Y me pone, por ejemplo, esta es la parte teórica, tipos de fracciones y decimales. Me voy con la parte del modelo o los procedimientos para que aprendan a hacer las conversiones paso a paso. Este es de Academican, también lo incluyo. Y finalmente incluyo un video de aplicación donde el chico se le ponen una serie de problemas de la vida real en los que tiene que aplicar el conocimiento recién aprendido. Y para finalizar, incorporo las páginas del libro de texto de Matemáticas 1 para que lo tengan también de referencia. Lo subo a mi unidad de Google Drive. Y ahí está, ya apareció. Ahora agrego esos materiales a un tema, que es el que ya establecí, y le doy guardar. Es para todo el grupo, así que no hay problema. Ya tengo los materiales de mi sesión listos. Si voy al tablón, puedo ver que ya se publicó el nuevo material y está el aviso. Aquí puedo verlo. Ahora, tengo que crear la actividad ligada a esa sesión. Para hacerlo, me voy a trabajo de clase nuevamente. Le doy al botón crear y le pongo tarea. Selecciono tarea y a continuación pongo el título de la tarea o la actividad. Aquí es actividad 1. ¿Qué sabemos? Que es el primer paso de la secuencia didáctica. Le pongo las instrucciones y añado el enlace al cuestionario, ¿sí?, que va a realizar el alumno para recuperar el conocimiento que tiene sobre el tema. Lo asigno al tema, les estipulo una fecha de entrega, una hora. Esto es opcional, pero bueno, siempre le puedo poner una hora. Un puntaje. Lo puedo poner para todo el grupo o solo para una serie de estudiantes. Y finalmente lo guardo. Entonces aquí ya tenemos lista también nuestra actividad. Ya aparece ahí. Nos vamos al tablón. Y como pueden ver, viene actividad 1 que sabemos. Le doy clic. Como es una actividad nueva, todavía no recibo trabajo de los alumnos. ¿Sí? Sin embargo, puedo ver las instrucciones asociadas a la actividad. Y si fuera un alumno, podría contestarla. ¿Cómo? Dándole clic. Aquí me lleva al cuestionario que quiero que resuelva. Este tipo de cuestionarios, aparte, nos permite la evaluación automática. De manera tal que el chico, si se equivoca y ustedes determinan que tenga la posibilidad de hacerlo nuevamente, pues lo vuelve a hacer. ¿Sí? Para el caso de los ejercicios prácticos es muy interesante porque él puede descubrir en qué se está equivocando, ¿sí?, y corregir su error. Como ven, podemos poner preguntas abiertas y preguntas cerradas, de selección múltiple, de opción única. ¿Sí? Podemos agregar videos, imágenes, instrucciones y textos también a los cuestionarios. Y estos cuestionarios nos sirven tanto como para hacer actividades como para hacer evaluaciones. Aquí ya lo envío. Me avisa que se registró la respuesta. Puedo ver la puntuación, que en este caso fue 10 de 10. Y puedo ver también cada una de las respuestas en el caso de que me hubiese equivocado en algún ejercicio. Entonces, de alguna manera, esta es la forma ya final en que vemos articulados todos estos componentes de una sesión, ¿sí?, en una plataforma como Google Classroom. Y bueno, con esto yo creo que estamos justo en el momento en que estamos sobre la hora, pero
Pues eso es todo. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto, si puedo responderla, lo haré. Y espero que haya sido útil este webinario para todos. Muchas gracias, Jorge. Invitamos a todos los asistentes, si tuvieran alguna otra pregunta, que abran sus micrófonos, o si igualmente gustan hacerla por el chat, aquí se las estaremos compartiendo. Yo solo para darle las gracias, fue muy precisa y muy explicativa, sobre todo la parte ya que nosotros manejamos con niños con discapacidades y desconocí esa plataforma, entonces esperamos aplicarla y más que nada conocerla bien para poderla llevarla a cabo con nuestros chicos de acá de APAT Culiacán. Ah, qué bien. Mira, Jorge, por aquí nos pregunta Mérida McCarthy, dice, muchas gracias por todo esto, yo me debo retirar, no sé si compartirán las diapositivas, pero me gustaría si pueden, que ya está muy interesante, muchas gracias de nuevo. ¿Nos las puedes compartir? Sí, claro que sí. Muy bien, se las hacemos llegar con gusto a través del correo electrónico. Además, Raquel Hermosillo, muchas gracias, muy interesante todo lo compartido. Cintia Macías, igualmente, gracias, interesante el conocimiento de estas plataformas. Naneli Flores nos comenta, muchas gracias por la presentación. Tomé lo que creí más importantes, ¿nos podrías compartir la información igual por correo? Yatsare Soto nos dice, siento que fue mucha información. ¿Será posible que nos puedas proporcionar información de alguna forma o tal vez las diapositivas? Claro. En tu presentación vienen los datos de... Sí. Sí, a ver, ¿quieres que comparta la pantalla? Por favor. Okay. Jimena Jiménez dice, lo más complicado de las clases virtuales precisamente es no reproducir la enseñanza presencial. Es todo un reto. Muchas gracias por compartirnos. Aquí en tu página es donde pueden repasar más información, Jorge. Sí, en realidad en mi dirección de correo, en la página de Tu Escuela en Casa, bueno, viene lo que son los servicios que ofrecemos, que van desde la implantación de la plataforma hasta la capacitación de estudiantes, docentes y padres de familia. Y bueno, en realidad a precios muy competitivos, ¿sí? Les recomiendo que lo hagan, pero está mi dirección de correo a la que me pueden escribir para cualquier duda que tengan, cualquier pregunta o compartir la presentación. Muy bien, muchas gracias. También aquí tenemos a Julia Castro, nos menciona, para los que desconocemos sobre plataformas y presentaciones digitales y deseamos aprender, ¿dónde podemos consultar además de lo que nos diste? Ok. El Internet es un mundo y eso tiene la ventaja de que podemos encontrar información sobre casi cualquier tema, pero simultáneamente nos presenta el problema que encontrar la información que nosotros requerimos requiere mucho esfuerzo. En Tu Escuela en Casa ofrecemos cursos de capacitación para docentes, en el caso del uso de la plataforma de Google Classroom, ¿sí? De Google Meet y de Google Jamboard, ¿sí? Y a lo mejor valdría la pena que le echaran un vistazo a nuestra oferta de capacitación. La verdad, los precios son súper competitivos porque nuestra intención es básicamente pues, dar una especie de soporte a las escuelas mexicanas, ¿no? Sabemos que la educación, bueno, yo lo concibo así, no es un negocio, sino un servicio. Y en ese sentido también tenemos este compromiso. Muchas gracias, Jorge. También, a ver, espero no se me haya pasado alguna. Nos dice Eduardo, muchas gracias. Dice, ¿este tipo de contenidos está accesible para la formación en la SEP?
Como tal, no. Están disponibles los recursos educativos que se pueden incorporar a una clase en línea, ya sea a través de un gestor de aprendizaje o a través de otro medio tan simple como el correo electrónico o los servicios de mensajería. Nosotros recomendamos básicamente plataformas como Google Suite for Education, principalmente porque integra y concentra todos los recursos, comunicaciones, materiales, actividades y evaluaciones en un solo lugar, ¿sí? Lo cual simplifica la gestión del aula, la gestión de la clase, pero también facilita el trabajo del estudiante y del profesor. La gran ventaja, aparte de las capacidades técnicas como tener desde videoconferencia hasta pizarra interactiva, es que el licenciamiento es gratuito para escuelas acreditadas ante la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? De manera tal que, vamos, a veces tenemos una alternativa muy valiosa a un costo, bueno, o prácticamente sin costo, y no la estamos aprovechando. Utilizar a lo mejor herramientas que no están articuladas o no son integradas, pues no es que esté mal, ¿sí? Pero sí limitan mucho nuestro trabajo y aumentan enormemente la gestión del aula y, bueno, en este caso el trabajo con el estudiante, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Aquí Tere González nos hace un comentario, dice muy interesante, el lienzo me ilustra claramente la ruta a seguir considerando todos los elementos y te agradece que les hayas compartido la recomendación de esta aplicación. Angélica García pregunta, ¿cómo hacer planeaciones para niños menores de 6 años? Es decir, que estén en el kinder y les es difícil quedarse largo tiempo frente a una pantalla y que además tienen alguna discapacidad. Ok, ahí usualmente en este caso necesitamos que el chico tenga el soporte de un adulto en casa para hacer la sesión, ¿sí? No soy especialista en temas de discapacidad, pero hay una serie de herramientas pedagógicas para, por ejemplo, enseñar matemáticas a los niños de preescolar, ¿sí? Que son herramientas que se utilizan en algunos países como Ecuador, Perú, Chile. En México desconozco si tienen algún programa parecido, pero que trasladado a un Jamboard, pues puede permitir que el chico aprenda en un dispositivo táctil, ¿sí? O incluso en una computadora sin que sea táctil, ¿no? Porque puede utilizar el ratón para dibujar, trazar líneas, identificar objetos, ¿sí? Hacer secuencias de números, contar, identificar caracteres, bueno, letras. Hay posibilidades, ¿sí? Claro, el gran reto es trasladar este tipo de actividades al online, ¿sí? No es complicado, lo que requiere es tiempo, ¿sí? Pero vimos que Jamboard tiene la facilidad de incorporar fotografías y hacer dibujos de manera muy rápida, ¿sí? O sea que la inversión de tiempo también no va a ser tan grande como sería en una situación en la que no contáramos con una herramienta como Jamboard. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. También aquí Eduardo te agradece tu respuesta. Luis Mireles dice, muchas gracias. Estamos en momentos de aprender muchas cosas sobre herramientas virtuales y este tipo de webinars nos ayuda mucho. Yo considero que es más complicado reducir la brecha tecnológica de niñas y niños en situación desfavorable. Dice, ¿cuál sería la forma más adecuada de hacerles llegar el aprendizaje sin caer en la reproducción de sujetos pasivos? Creo que aún tenemos mucho tiempo, mucho trabajo por delante, pero estamos en camino a buscar soluciones. Ok. Retomando un poquito lo que comenté al principio, el trabajo en equipo y la solidaridad es un punto que nosotros tenemos que, como sociedad,
ir fortaleciendo, ir desarrollando, ¿sí? En la mayoría de los hogares mexicanos, o bueno, en muchos de los hogares mexicanos, tal vez en su casa estén en esta situación, tenemos algún celular viejito, un smartphone olvidado. Y lo olvidamos porque pues, ya pasó de moda, cambió el sistema operativo, a lo mejor tiene poca memoria, ya no es funcional para nuestro trabajo diario, ¿sí? Pero esos dispositivos son suficientes para trabajar con Google Classroom. La ventaja de la suite de Google es que se puede trabajar en celulares, en tabletas, se puede trabajar también en la computadora, obviamente, pero en el caso de dispositivos que ya consideramos que son obsoletos, ¿sí? Hay sistemas operativos que los hacen funcionales. ¿Sí? Y aunque lógicamente no van a tener la velocidad de un equipo nuevo, sí son suficientemente potentes para trabajar con modelos a distancia, no basados en la videoconferencia, pero sí basado en otros recursos asincrónicos que son igualmente valiosos y potentes para la educación, siempre y cuando la actividad esté bien diseñada. ¿Sí? Estos equipos nos permiten el uso de cuestionarios, presentar exámenes, así como el que vimos así rapidito, porque son aplicaciones que en realidad no generan mucha carga de ancho de banda. Excelente. Excelente, Jorge. Una última pregunta porque ya nos pasamos no sé cuántos minutos. Nos dice Rosa Estela Rodríguez, dice, por favor, ¿nos puedes volver a repetir la regla de las 6P? Y te felicita por esta información que podemos considerar para mejorar nuestra práctica educativa. Muchas gracias. Claro, las reglas es básica, es pedagogía. Necesitamos pedagogía, eso es sumamente importante. Plataforma, paciencia, perseverancia, pasión, y la última, vamos a ver. Ahí está. Planificación, obviamente. Excelente. Pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Excelente, excelente. Pues gracias a todos y estamos a la orden. Ahí tienen mi correo electrónico y cuando gusten estamos en comunicación. Muchas gracias, Jorge. Israel es integrante del equipo de Neurona Estratégica. ¿Nos quieres compartir algo? Jorge, pues sí, como ya te comentó hace rato Cuauhtémoc, ya hace un momento Olivia, agradecerte tu participación. Fue muy buena tu participación, lo que nos proporcionaste y lo que le proporcionaste a las personas que nos acompañaron hoy en este webinar. Muchas gracias, Jorge. Les vamos a hacer llegar la presentación a través de sus correos electrónicos y ya saben, o sea, cualquier duda o algo que quieran saber más a fondo sobre estos temas, ya tienen también los datos de Jorge. A nombre de Neurona, nada más nos queda agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre les decimos, síganse cuidando mucho y estamos en comunicación. Síganos a través de nuestras redes sociales, porque en el canal de YouTube y en nuestro Facebook vamos a subir de nuevo este webinar. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias.